Malas noticias, nueva crisis a la vista en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los cubanos saben que están a las puertas de un racionamiento de combustible que empezará teniendo carácter transitorio, pero que se acabará extendiendo en el tiempo conforme a la crisis mundial que aumente su impacto. Es la última que ha llegado al régimen comunista cubano. Al parecer, las autoridades atribuyen la afectación reciente en la distribución de combustible en gasolineras del país a un incremento de la demanda y al mayor abastecimiento de equipos de generación de electricidad. La información procede de Grama y es, una vez más, un insulto a los cubanos y la demostración más evidente del profundo desprecio de los dirigentes comunistas hacia el pueblo cubano. ¿De qué aumento de la demanda están hablando los comunistas? Un país inmerso en una grave crisis económica, en el que, además, se presenta uno de los índices de motorización más bajos del mundo. Ni siquiera se reportan datos de automóviles por habitante y que ofrecen a la población unos servicios muy deficientes de transporte público. No pueden alegar un consumo elevado de derivados de petróleo porque se pierde la credibilidad. El problema de la energía y los combustibles en Cuba es de oferta y no de demanda. En realidad, los aumentos de los precios del petróleo a nivel mundial están empezando a causar estragos en una economía que carece de financiación para acceder a los mercados mundiales y que depende al 100% de los donativos de la dictadura venezolana. Pero esta dependencia puede cambiar en cualquier momento, sobre todo si los precios siguen subiendo y Venezuela normaliza su producción de crudo, lo que le podría reportar ingresos muy relevantes para dinamizar su economía. La preocupación por Cuba puede pasar, en tales condiciones, a un segundo plano de interés. Ya se pudo ver en 2019, cuando Venezuela interrumpió las entregas de petróleo y en La Habana tuvieron que paralizar actividades productivas para evitar apagones. En aquel momento, los dirigentes comunistas culparon a Estados Unidos de bloquear a los tanqueros venezolanos, pero nada de ello era cierto. El mismo Ramiro Valdés tuvo que viajar a Caracas para defender los compromisos petroleros con Cuba, pero nada fue igual desde entonces. Los cubanos están acostumbrados a las penurias angustiosas de un régimen que raciona continuamente la oferta de bienes y servicios, pero esta vez se puede haber pinchado en el hueso. Las colas kilométricas de automovilistas y transportistas en La Habana y otras ciudades del país, vistas por turistas extranjeros en sus países que hayan pensado que viajar a la isla en el verano puede ser un estímulo muy poderoso para cambiar el destino. Las colas han revelado la grave situación económica de la isla, la actual y la que viene, su permanente crisis estructural y la falta de iniciativa de la dictadura para respaldar el crecimiento. La Unión Cuba Petróleo, CUPET, el monopolio empresarial que se encarga de comercializar los combustibles, adscrita al Ministerio de Energías y Minas, se limitó a informar que la distribución de diésel y gasolina a los servicentros del país se ha visto afectada en los últimos días debido, entre otras cosas, a un incremento de la demanda y se quedaron tan tranquilos. La culpa en el régimen castrista siempre es de otros. Si la economía funciona mal, es por culpa del embargo o el bloqueo. Si no llegan turistas, es por culpa del COVID-19 y así sucesivamente. Nadie en la dirigencia comunista es capaz de entonar la mea culpa, y a pesar de que es evidente que si no hay gasolina suficiente es porque escasea el petróleo, porque no hay dinero con qué comprarlo. De nada sirve que CUPET diga que va a realizar ingentes esfuerzos para garantizar el suministro habitual de combustible y que vuelva a responsabilizar al embargo de Estados Unidos del déficit de gasolina y de diésel en las gasolineras. Esta situación puede haberse visto agravada por la crisis económica mundial y el incremento de los precios del petróleo, pero si ello es así, lo mejor que pueden hacer es ir preparándose porque la cola acaba de empezar. De momento, la prensa estatal señala que la escasez actual se debe a que CUPET no ha tenido reflejos suficientes para entregar más combustible del habitual a las estaciones. Del otro lado, se han producido un aumento de abastecimiento de los generadores eléctricos para disminuir las afectaciones a una importante central termoeléctrica del país. En fin, los mismos problemas de siempre y que no acaban de tener solución porque recaen en las manos del Estado. Las averías en las centrales eléctricas en Cuba exigen aumentar el uso de generadores que son grandes consumidores de diésel y que, además, contaminan.
Es el círculo vicioso de la economía cubana una vez más. ¿Qué vendrá a continuación? Los cubanos lo saben, están a las puertas de un racionamiento de combustible que empezará teniendo un carácter transitorio, pero que se acabará extendiendo en el tiempo conforme la crisis mundial aumente su impacto. Una crisis derivada de la agresión de un amigo de Cuba, Rusia, a Ucrania, que ha alterado la geopolítica mundial. Venezuela, que es el sostén energético de la dictadura cubana, puede estar en otra onda, y el pago por médicos, entrenadores, militares o agentes de la seguridad puede pasar a mejor vida, conforme el país incremente sus ingresos del petróleo, vendiendo a precios más altos sus cuantiosos recursos. Si este modelo llegara a su fin, el régimen cubano podría encontrarse con la desaparición de los negocios de la venta de profesionales o de actuar como maquila petrolera de Venezuela en el Caribe. Conforme Venezuela ponga fin a la caída en la producción nacional del petróleo, un menos 20% desde 2010, y remonte la oferta, su interés en vender todo el petróleo en los mercados mundiales podría llevar a desatender a Cuba e incluso obligar a este país a pagar los precios del mercado. Este podría ser el fin de uno de los pocos negocios ideados por el régimen desde los tiempos del dictador Fidel Castro. Con ello, se agudizarían las debilidades estructurales de la economía. Siguiendo con las noticias, las ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba incrementaron casi un 15% en enero. Aunque la prensa oficial y las autoridades evitan mencionar estas cifras, los cubanos testimonian la existencia de productos made in USA en los mercados de la isla. Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron en el mes de enero último un 14,5% en comparación con el igual mes en el 2021, indicaron las estadísticas de Washington, a pesar de que La Habana acusa el embargo de las privaciones que sufren los cubanos. De acuerdo con las autoridades de ese país, las ventas en el primer mes del año, que representaron $21.783.159, un incremento comparado con los $19.018.549 de igual mes en el 2021 y los $13.421.660 en el mes de enero de 2020. Cuba ocupa el puesto 75 entre los mercados de exportación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos. Compró a su vecino del norte piernas de pollo congelada, carne de pollo congelada, muslos de pierna congelada, así como pulpa de madera, café en grano y semillas de frijol para la siembra, precisó el Consejo Comercial Cuba-Estados Unidos. Si bien la prensa oficialista cubana y las autoridades evitan mencionar estas cifras, los cubanos testimonian constantemente la existencia de productos made in USA en los mercados de la isla. Solo en 2021, las compras cubanas de pollo a Estados Unidos establecieron récords históricos, llegando a 307.600 toneladas por un valor anual de $279,7 millones. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.